Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en la revisión de la semana que terminó el día 11 de mayo, domingo. Yo grabo para usted el día 12 y eso me va a permitir sumar algunas cosas que se conocieron hoy y que son importantes. En estos tres procesos que ya sabe usted, estamos enfrentando desde hace un buen rato, el deterioro global, el deterioro político y el deterioro económico. Yo quisiera platicarle de otras cosas, pero lo que tenemos ahorita es eso, deterioro por estas tres rutas diferentes. En términos del deterioro político, creo que hay cada día más evidencia de que nos metimos en un problema innecesario con esto de la elección del Poder Judicial. Ahí sigue habiendo personas que insisten en que votar es una alternativa para evitar que ganen los candidatos de Morena. No lo sueñe, eso no va a pasar. Ellos han construido este proceso para poner a la gente que les importa, en particular en los espacios de decisión, como es el tema de magistrados electorales de la Suprema Corte y evidentemente en este tribunal de la Inquisición que inventaron, que va a definir si un juez actúa bien o mal, o incluso lo va a encarcelar, si así consideran conveniente, las cinco personas que formarán parte de este tribunal. Esto está perdido, no hay realmente nada que hacer. Creo que es una medida que le va a costar también a Morena y aliados. eh, Van a estar dejando al crimen organizado que ponga a jueces locales, a magistrados en distintos lugares. Le van a permitir a grandes empresarios que impulsen o luego compren a los magistrados que les resultan importantes a ellos, competencia, telecomunicaciones, etcétera. Entonces, ahí yo no veo que tenga ningún sentido ir a votar. Es preferible dejarlos que jueguen solos con su juguetito. Todos aquellos que creen que votar era importante, sí era importante y había que hacerlo hace un año. Ya ahorita ya no tiene sentido, ya no tenemos cómo defendernos después de esa elección que no fue democrática y del golpe de Estado que significa la asignación de mayorías calificadas a partidos que no las tenían, que no lo ganaron en las urnas, pero eso ya es el pasado. Ahora no creo que podamos cambiar nada. Creo que sigue también el tema de tensión entre México y Estados Unidos alrededor de los políticos que pudieran tener relación con el crimen organizado. Aparentemente esa es la razón por la cual se le retira la visa a la gobernadora de Baja California. Tema muy importante, creo yo. No recuerdo que esto hubiera ocurrido jamás. Un gobernador de un estado fronterizo de México no puede pasar a los Estados Unidos. Eh, es una cosa excepcional y creo que pues convendría que en lugar de pedirle explicaciones a Estados Unidos, le pidan explicaciones a la gobernadora. Pero ya sabe usted, se van a cuidar entre ellos hasta donde puedan. Sigue aquel rumor, recuerda usted, de una lista que habría traído la secretaria de Homeland Security cuando vino a México, una lista de políticos que ellos creen que tienen relación con el crimen organizado y en la que pedían ayuda de la presidenta para pues, irlos procesando. No sé, finalmente qué habrá ocurrido, no parece haber avance aquí, a lo mejor por eso es lo de la visa, para ayudar a que esta cosa avance un poquito más rápido. Vi hoy también la noticia de que una cantidad no menor de familiares del Chapo habrían entrado a Estados Unidos, ahí mismo, a través de Baja California, a través de Tijuana, para entregarse a la justicia de aquel país, porque aparentemente hay una negociación muy grande con el joven Ovidio, pues que daría mucha información a cambio de que toda su familia esté protegida.
No sé si es eso o es que el Mayo les va ganando, no tengo idea. Pero de que este enfrentamiento es realmente importante para el país, lo es, aunque usted no lo vea en las noticias todo el tiempo. eh, Nos estamos jugando buena parte del futuro en este eh, oligopolio de la violencia legítima que tenemos en México. Usted sabe, el señor Weber definía al Estado como aquel que tiene el monopolio de la violencia legítima. En México creo que eso no existe, lo que hay es un oligopolio, es decir, varios grandes competidores por imponer su violencia como legítima. Evidentemente el ejército mexicano, la Marina, las Fuerzas Armadas en general, pues son el actor más importante. Lo acaba de decir el general secretario, que ellos podrían derrotar a los cárteles. Pues sí podrían, pero no pueden. Y no pueden porque la única forma de derrotarlos sería una política de tierra arrasada, una guerra civil. No lo van a hacer. Entonces no le pueden ganar y los otros tampoco pueden ganar. Entonces estamos en un escenario de competencia oligopólica. Eh, no es lo mejor, pero es lo que tenemos en este momento. Ya que hablamos del tema de las visas y de Estados Unidos, el deterioro global, Estados Unidos, el señor Donald Trump, dijo que iba a resolver el problema de Ucrania en un día. No resolvió nada y en esta semana pasada los gobiernos de los países europeos fueron a respaldar a Zelensky y anunciaron una tregua de 30 días a Rusia, le ofrecieron esa tregua. El señor Putin respondió en un discurso largo donde habló de las victorias de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Recuerde usted, el 8 de mayo terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es el día de la derrota de Alemania, 8 de mayo de 1945, se cumplieron 80 años. Rusia lo celebra el día 9, entonces para ellos es el día de la victoria y acaban de hacer su celebración y por eso el señor Putin habló de esto para luego decir que miren, si quieren podemos platicar, pero vamos a hacerlo en Turquía. Rusia y Ucrania se reunirían a platicar en Turquía al amparo del señor Erdogan, que es el monarca de ese país. Se borró Estados Unidos, ya no aparece ni mencionado por la Unión Europea, ni mencionado por Putin, ni mencionado por Zelensky. Se quedó fuera de todo esto el señor Trump por andar ofrecido y entregarle a Putin todo lo que pedía, perdió por completo la imagen frente a Ucrania, frente a Europa. La insistencia en que la OTAN no sirve para nada, que los europeos se defiendan solos, pues los ha movido a que efectivamente se quieran defender solos, se empiezan a organizar. En Alemania quitan el límite que tenían en términos de déficit y van a gastar mucha lana en una defensa propia. Es curiosísimo que 80 años después de la derrota de Alemania, Alemania tenga que armarse para defender Occidente. Pero bueno, así parecen que vamos a estar viviendo cosas muy raras. No pudo ahí, empezó un enfrentamiento serio entre la India y Pakistán. Ambos países, como usted recuerda, se formaron cuando el Imperio Británico abandona la India. Se dividió en tres países, en India, en Pakistán y en Burma. Burma luego se llamó Birmania y luego se llamó Myanmar, es el nombre que tiene hoy. Pakistán y la India se separaron porque no hubo forma de que los líderes de la independencia se pusieran de acuerdo y los musulmanes se fueron a vivir a Pakistán y los hindúes se fueron a vivir a la India, más o menos el tránsito en ese 1947 fue una cosa espantosa. Después se pelearon India y Pakistán. La India intervino en una guerra civil que había en Pakistán, ayudando al Pakistán oriental, que ahora se llama Bangladesh. Entonces, las relaciones son malas entre esos dos países, pero los dos tienen armas nucleares.
Pakistán trae muchos problemas desde hace tiempo. Ha estado formando grupos de paramilitares para hostigar a la India, sobre todo por el territorio de Kashmir, Cachemira. Y ahí uno de esos grupos fue, hizo una matazón y entonces la India decidió responder y responder con misiles. Eh, Aparentemente habían llegado a una tregua este fin de semana y Estados Unidos quiso ponerse como que nosotros fuimos los que intervenimos. No es cierto, India y Pakistán negociaron solos. La India no quiere ninguna intervención internacional en su relación con Pakistán. Entonces ahí también hicieron el ridículo los del gobierno estadounidense. Y en lo que corresponde a Medio Oriente o Levante, el señor Trump va a ir de visita estos próximos días por allá, pero no va a Israel, va a puro país árabe. Y entre los países árabes que va a visitar está Qatar, que es el gran financiero de las aventuras de Irán en todo ese territorio. Ellos son los que financian a esos grupos terroristas. No obstante, Qatar anunció que le va a regalar un avión al señor Trump. Y el señor Trump está muy contento porque le van a regalar un avión. Es increíble, o sea, no tiene límite el señor, no solo es como otros, una persona absolutamente demencial, sino además es un corruptazo. Y entonces pues, está feliz con el avión porque es para él, no para el presidente de Estados Unidos. Al término de su gobierno, ese avión va a pasar a la biblioteca de Trump. Acuérdese que los presidentes en Estados Unidos, al término de su gobierno, hacen una biblioteca para pues su memoria, pues él, la de él va a tener un avionzote. Es de locos lo que está pasando y así está. También en este tema internacional ocurrió pues el retiro absoluto del señor Trump de sus locuras. ¿Se acuerda usted del Día de la Liberación? El 2 de abril por la tarde, su efecto sobre la economía se nota el día 3 de abril, porque ya habían cerrado los mercados. Fue cuando inventó estas aranceles rarísimos para que con eso el déficit se fuera a cero, pero él los anunció como aranceles recíprocos, una vacilada total. Tuvo que echarse para atrás menos de una semana después porque se le estaba yendo por completo el control del mercado de bonos y eso es un problemón. Entonces se echó para atrás y con eso ahí más o menos la libró e insistió, ese día que se echó para atrás, dijo, bueno, el único que va a pagar en serio es China, 125, luego fue 145, los demás van a pagar 10. Dijo que le podía bajar los aranceles a China, pero que Xi Jinping, le hablara para ponerse de acuerdo. Pues se quedó esperando, Xi Jinping no le habló nunca, ni le va a hablar. Hubo pues un gran trabajo abajo en Estados Unidos buscando a los chinos para que hubiera una negociación, la cual ocurrió este fin de semana. Los trompistas lo están vendiendo como que China pidió esa negociación, eso es falso. El problema es Estados Unidos. Estos aranceles que pusieron redujeron en 25% el número de barcos que salían de China a Estados Unidos con mercancía, lo cual implica que en mayo, este mes, a lo mejor junio, se quedan sin mercancías en Estados Unidos y no son cosas que puedan reemplazar fácilmente. Entonces tuvieron que ir a pedirle a los chinos que si por favor los ayudaban. Y eso fue lo que hicieron este fin de semana. Gracias a eso, el día de hoy, lunes, los mercados están muy optimistas. Las bolsas de valores que ya habían recuperado el nivel pre-día de la liberación, ahora se están acercando al máximo que habían tenido antes. Todavía les falta un buen, pero ya es un avance. El oro ya empezó a bajar un poco de precio, el petróleo ya empezó a recuperarse un poquito, el dólar se fortalece contra todas las monedas y el peso mexicano aguantó, no se deprecia mucho. La semana pasada llegamos por ahí de 19.50 y hoy, hasta antes de que empezara yo a grabar, estábamos en 19.60, o sea, está razonable, sobre todo comparado con lo que ocurrió con otras divisas. Eh, Nadie debe emocionarse por ningún movimiento de un solo día. Aquí
todo puede cambiar. El señor Trump puede decir otra cosa o de pronto todo el mundo se entera que lo que se negoció con China no es lo que anunció Estados Unidos, cosa muy probable. Entonces, no se me emocione, pero bueno, ese es el proceso en el que estamos ahí. Y en México, pues el deterioro continúa. He estado escribiendo de eso en el Financiero, por si lo quiere con un poco más de detalle, o si lo quiere con mucho detalle. Recuerde, están las páginas estas donde tengo un servicio bajo suscripción que es para análisis más detallado, no es para todo mundo, para el que le interese. Pero en esencia lo que le puedo decir es, todo venía hacia abajo, la semana pasada todos los datos van en esa dirección. Eh, Hoy se publicó el dato de actividad industrial, hoy lunes, y el dato de actividad industrial corresponde hasta el mes de marzo. Con eso, el primer trimestre, la actividad industrial en México se habría contraído 0,4%. En el dato oportuno del PIB habían publicado un crecimiento cero en la industria. Pero, como le digo, ahora que ya tenemos los datos del índice de actividad industrial, que no es exactamente el PIB, es una caída de 0,4%. Usted dirá, es muy chiquita. Sí, pero dado el tamaño de la industria, un 33-34% de la economía en su conjunto, esa caída borra ese avance de 0,2% que habían festejado en el PIB, en el dato oportuno del PIB, y decían, ya con eso ya no hubo recesión. Bueno, pues lo van a tener que corregir y pues, no va a ser positivo el resultado. Me pueden sorprender todavía. Dentro de 10 días, un poquito más, se publican los servicios y a lo mejor ahí hay un crecimiento en lugar de la contracción que se publicó en el dato de, vamos a ver. Pero en principio, le digo, hay que tener mucho cuidado con las cifras. La actividad económica en México está cayendo. Eh, Utilicé un indicador que publica INEGI que se llama indicadores compuestos. Tiene un coincidente y un adelantado. El indicador coincidente de ese sistema de indicadores compuestos lo comparo contra la tendencia que traíamos para ver cuándo hay expansión grande en México y cuándo se achica. Ahí se ve muy claro la caída de las épocas revolucionarias en 1982 con el último presidente de la revolución, López Portillo. Se ve la gran expansión que obtuvimos con la apertura comercial de 1986, el error con Salinas, luego la recuperación con el Tratado de Libre Comercio, y luego los golpes que en el siglo XXI, cada golpe que recibimos desde el exterior, nos baja y ya no nos alcanzamos a recuperar por completo. Es el caso de la recesión .com 2001-2003, de la gran recesión en 2008-2009 y obviamente el confinamiento, la pandemia. Sin embargo, la caída en el confinamiento no empezó con el confinamiento, empezó con la cancelación de la construcción del aeropuerto, cuando nadie sabía nada del COVID. Es decir, desde el tercer trimestre de 2018 México empieza a caer, luego se acelera la caída por el COVID. Se recupera México, pero no tanto como había caído. No tuvimos una recuperación plena y volvimos a caer y ahí estamos cayendo. Si uno analiza este comportamiento, puede tener una idea de hacia dónde vamos. Si nada pasa distinto, si las cosas siguen como van, pura tendencia, el crecimiento esperable para México desde 2004 hasta 2027 sería de 0,4% cada año. Ya entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 el crecimiento fue 0,4. Ahorita a lo mejor tenemos una contracción, como ya veíamos los datos, a lo mejor luego hay una recuperación, pero en promedio diríamos ese es el comportamiento. Eso ya es por debajo del crecimiento poblacional, ya es una caída del PIB per cápita. Pero pues esa es la dirección en la que vamos. Y no hay nada que lo vaya a cambiar, que yo haya visto así. El Plan México no sirve para nada. El secretario de Hacienda no tiene mucha idea de por dónde. El señor Trump nos está causando más mal que bien. Así que por donde se le vea, las cosas pues no van muy bien, pero cuando menos nos podemos seguir viendo cada semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.